Se realizó el domingo pasado finalmente la consulta entre los candidatos presidenciales de la democracia cristiana para elegir al representante único, que finalmente resultó ganadora, la señora Jimena Rincón. ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos de la democracia cristiana? Son algunos de los temas que vamos a abordar junto a su presidente, Fuad Chaín. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Bárbara, muy buenos días. Aquí estamos con ganas de salir de vacaciones, que sea difícil, pero bueno, ha sido un tiempo muy intenso, digamos, ya unos 2 años Ese, muy intensos. ese debe ser un sentimiento bien masificado en la población en estos momentos. Han sido años muy intensos. Bueno, pero para entrar de lleno antes en lo que tiene que ver con su partido respecto a las elecciones, candidatos y lo que viene, hablemos brevemente del fallo de la Corte de Apelaciones en el caso Frei Montalva. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Se ha generado bastante polémica por este nuevo resultado, este nuevo fallo, que por lo que se ha trascendido hasta ahora van a apelar. Bueno, vamos a recurrir de casación porque es un fallo que, por cierto, no compartimos, nos parece un fallo insólito, bastante, creo yo, errado, porque lo que hace es desatender un conjunto de elementos que están acreditados en la investigación del juez Alejandro Madrid, como por ejemplo que todo el entorno del presidente Eduardo Frei Montalva, ¿no es cierto?, parte importante de todo el equipo médico, enfermeras, doctores, incluso también sus choferes estaban infiltrados y eran agentes de la CNI, de que efectivamente había presencia de talio y gas mostaza, cuestión también que estaba en los cuadernos del químico Berrío, ¿no es cierto?, todos sabemos, asesinado por gente de la dictadura, justamente para que no develara cómo él había, de alguna manera, aportado en el aniquilamiento de adversarios políticos de la dictadura mediante el envenenamiento. Eso también se desentiende, y hay un conjunto de elementos probatorios que acreditan que aquí efectivamente hubo una intención dolosa de terminar con la vida del presidente Frei Montalva. Así lo dijo el juez Madrid, el juez instructor, pero además recordemos que el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones, al evacuar su informe, no solo le recomendó a la sala ratificar el fallo, sino que recalificar a delito de homicidio calificado, aumentando las penas por existir premeditación conocida y envenenamiento. Por lo tanto, a nosotros nos parece sorprendente, y muchas cosas sorprendentes. Nos parece sorprendente que, por ejemplo, para poder elegir esta sala, para que la causa cayera a la novena sala, a diferencia de lo que ocurre siempre en la Corte de Apelaciones, que es por sorteo, aquí el presidente de la Corte dijo la novena sala. Pero no solo eso, esa sala tenía 2 ministros, y generalmente con 2 ministros, quien integra un abogado integrante. Aquí lo que se hizo fue designar también a dedo al ministro Balmaceda que la presidió, ministro funcionario de la Universidad Católica, institución involucrada, ¿no es cierto?, a través de profesionales de esa institución en esto, y que el rector Sánchez, además, el rector de la universidad, ha tenido una verdadera cruzada para poder defender la universidad. Resulta que, curiosamente, en un hecho inédito en la historia de nuestro país, porque los tribunales tienen que hablar por sus resoluciones, por sus fallos, el ministro Balmaceda lo que hace es una explicación televisiva a través del Poder Judicial, habla explicando el fallo, argumentando más bien en una tarea que es de los abogados, de interpretar los fallos, no de los jueces. Los jueces, los sentenciadores, hablan a través de sus resoluciones, de sus fallos, de sus sentencias, no a través de puntos de prensa, ¿no es cierto?, no a través de hacer una explicación de por qué fallaron así. Cuestión inédita. El funcionario de la Universidad Católica habla de esto, y después el rector dice, mire, afortunadamente la Universidad Católica ha quedado claramente sin ninguna responsabilidad, su empleador. Y además, ¿no es cierto?, lo quiero decir con mucha claridad, el propio ministro después empieza a hablar, a dar entrevistas en la radio. Mire, esto es muy grave, esto, de verdad, esto es un hecho inédito, es un atentado al Estado de Derecho. El Poder Judicial, los jueces no pueden, en definitiva, actuar como parte. Lo que dio derecho el ministro Balmaceda es inhabilitarse en la vista de esta causa y no presidir, y después salir a explicar y salir a difundir y empezar a dar entrevistas en las radios. Para eso están los abogados de los acusados y condenados en primera instancia. Entonces, sinceramente, a mí me parece que esto es un hecho bochornoso, lamentable, y a mi juicio, ¿no es cierto?, hay causales más que suficientes como para poder recurrir de casación a la Corte Suprema, y tenemos mucha confianza en que la Corte Suprema, como máximo tribunal, va, ¿no es cierto?, a poner las cosas en su lugar, y va a dictar una sentencia de reemplazo que en definitiva haga justicia y condene a los involucrados en este magnicidio, en el asesinato del presidente Eduardo Frei Montalva. Así que, claro, nos parece
muy sorprendente lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en la 9ª Sala de la Corte de Apelaciones, muy lamentable. Yo creo que los hechos que han ocurrido son inéditos, me parece gravísimo, ¿ya? Lo que ocurrió antes de la vista de la causa, con esta designación a dedo de la sala y de su integrante, que después la preside el ministro Balmaceda, y luego, ¿no es cierto?, del fallo, con esta actuación absolutamente impropia del ministro de salir a hablar como una parte, a explicar el fallo, cuando en realidad eso nunca ha ocurrido. Usted tiene muchos años, digamos, como periodista, y yo le aseguro que no recuerda ningún caso en que los tribunales, los jueces, después de fallar, salen a hablar con la prensa para poder explicar su fallo. Caso, con esta tensión, en realidad, bueno, ahí están todos los ojos puestos encima. Ahora, este es un caso emblemático para usted, en su partido. Hoy en una columna Carlos Peña cuestiona que de alguna manera lo que se hace en su partido es transformar una pretensión jurídica en una postura, una posición política. ¿Usted lo ve así? Nosotros no tenemos, mire, nuestra pretensión es absolutamente jurídica, pero tiene un componente político. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas otras causas de derechos humanos que se están investigando todavía, ¿ya? Y a mí me parece que esto puede ser una señal. ¿Ah? Si ocurre esto con la causa del expresidente Frei Montalva, ¿qué va a ocurrir con las otras causas? ¿Qué va a pasar? ¿Quién se está quedando con las causas que estaba investigando el ministro Carroza, que hoy día es ministro de la Corte Suprema? Mire, varias de esas causas están recayendo en algunos de los ministros de esta 9ª Sala. O sea, vamos a tener la misma doctrina, vamos a terminar entonces sepultando las causas de derechos humanos definitivamente. Todos sabemos que aquí existió una presión por la impunidad. Aquí en la propia causa quedó acreditado, y a mí me tocó escuchar presencialmente en el plenario de la investigación del juez de Madrid cómo el funcionario de investigaciones de Chile fue hostigado, lo trasladaron, lo persiguieron por estar descubriendo la verdad. Todos sabemos que hay una investigación que llevó adelante el ministro Carroza, donde terminó procesando a oficiales del ejército porque en plena democracia ya, oficiales del ejército incineraron los antecedentes que poseían respecto de la causa del presidente Eduardo Frei Montalva. Y están hoy día procesados ellos por el ministro Carroza, que era quien llevaba adelante esta causa, ministro instructor. ¿Ah? Hoy día esa causa en manos de quién va a quedar. Pero entonces sabemos que aquí ha existido permanentemente un círculo de defensa de los involucrados muy poderoso, que de alguna manera ha velado por la impunidad. Y yo creo que eso lo hemos visto desde principio a fin, ¿ya? Desde principio a fin. Y por lo tanto no nos extraña, digamos, que ese círculo siga operando, pero nosotros tenemos confianza en los tribunales de justicia, y no solo el partido el que va a recurrir, yo le quiero decir que no solo la familia, el Consejo de Defensa del Estado ya anunció que va a recurrir. Yo espero sinceramente que el Ministerio del Interior, que también es parte querellante, que también recurrió a la Corte como apelante para que se recalificara como homicidio calificado, actúe en consecuencia. Otra de las críticas que suma Carlos Peña, el rector de la Universidad Diego Portales, es que también este tipo de reacciones, ya sea de su partido o de otros en casos como este, pueden generar daños a las instituciones, en el sentido que se pone un manto de desconfianza, porque en algunos casos entonces sí vamos a confiar en que está bien, en otros casos está mal. Algo parecido menciona siempre Francisco Vidal, exministro, porque dice, bueno, entonces en todos los casos de violaciones de derechos humanos en que sí hay presos, sí hay condenados, ellos podrían decir lo mismo y su argumento tendría validez también entonces. Pero mire, lo que le quiero señalar es que aquí no son cualquier persona las que están involucrados, y estamos hablando de un magnicidio, no es cualquier causa. Lo que le quiero señalar es que nosotros lo que hemos hecho siempre es utilizar las herramientas que el propio Estado de Derecho, que la propia ley le franquea a todas las partes, que son los recursos. El pretender negarle a las partes el recurso porque se trata, digamos, de una causa de un expresidente de la República, me parece una negación de justicia, digamos, una aberración jurídica. Nosotros vamos a recurrir. Nosotros no estamos diciendo que vamos a acusar constitucionalmente a los ministros de la 9ª Sala. Lo que vamos a hacer es recurrir de casación, como lo podría hacer cualquier parte en un proceso como este, digamos, es un derecho de las partes. Claro, pero es distinto eso cuando usted dice que acá hay un manto para... Pero claro, por eso lo digo y lo afirmo y lo reitero, y le he dado antecedentes claros y concretos que respaldan mis dichos. No son dichos sin respaldo, son dichos que con antecedentes concretos, la incineración de documentos, ¿no es cierto?, lo que pasó con cómo se formó la sala que vio la causa, cómo se decidió. Y a mí me gustaría más bien, y quiero emplazar ahora al abogado Carlos Peña, columnista del Mercurio, que ha tenido una campaña permanente, ¿no es cierto?, desde el principio por desacreditar esta investigación, ya permanente en contra, digamos, de
de las víctimas en esto, y lo hemos visto en forma reiterada, cosa de ver incluso el diario el día de ayer. Lo que le quiero señalar, lo que ocurrió después del fallo de primera instancia del juez Madrid, lo invito a que él como jurista opine respecto de que un ministro que falla termine dando entrevistas en la radio para poder defender su fallo y explicarlo. Si eso no es atentatorio contra el Estado de Derecho, si eso no es una anomalía total y completa del ejercicio de la facultad jurisdiccional de los tribunales de justicia. Eso es una anomalía total. Eso no existe, eso no ocurre, nunca antes visto, esto es inédito. Esto en cualquier parte sería un escándalo que un ministro luego de fallar hace una puesta en escena para poder explicar este fallo y después termina dando entrevistas en las radios para poder defenderlo. Esto, el mismo ministro que funcionario de una de las instituciones involucradas justamente en la investigación. O sea, esto es gravísimo, ¿verdad? Es gravísimo. Entonces yo sinceramente, Bárbara, creo que me parece a mí que hay cosas que uno derechamente tiene que decir, ¿verdad? Porque de lo contrario se terminan instalando cuestiones que a mí me parece que son absolutamente injustas, ¿no? Bueno, cambiémonos ahora sí de tema y vamos directamente a otras cosas importantes que han ocurrido en su partido. Finalmente el domingo se realizó esta consulta, votaron más de 27.000 personas, la senadora Jimena Rincón resultó elegida como la representante de su partido para una eventual primaria. ¿Qué le parece? ¿Cómo fue la jornada? ¿Qué le parece ella como candidata también? Bueno, estamos, la verdad, satisfechos, contentos, porque primero superamos largamente todas las expectativas de participación en un momento muy complejo. Y mis primeras palabras son para agradecerle a los 27.300 y tantas personas que fueron a votar en estas elecciones para poder definir a nuestra candidata presidencial. Agradecerle a los dos candidatos, a Alberto y a Jimena, que la verdad tuvieron una campaña fraterna, con guante blanco, de ideas, de propuestas, de miradas distintas, de estilos diferentes, pero nunca sobre la base ni de la descalificación, ni la agresión, ni mucho menos. Y yo creo que eso habla muy bien, digamos, de los dos, y habla muy bien también de lo que lograron, que fue movilizar a más de 27.300 hombres y mujeres a votar el día domingo, con pandemia, con vacaciones, con... además, ¿no es cierto?, con un desgaste después de tantos procesos electorales y la propia pandemia que ha sido bien agotadora. La verdad es que eso demuestra que tiene un partido vivo, activo, que tiene ganas de participar, que tiene deseos de poder ser protagonista en la definición presidencial. Indudablemente que el triunfo de Jimena fue un triunfo importante desde el punto de vista de que no hay ningún cuestionamiento. La actitud generosa de Alberto también de reconocer de inmediato el triunfo, nos parece que fortalece también la candidatura de Jimena Rincón y de alguna manera tenemos una candidata que va a empezar sin duda, creo yo, a repuntar en las encuestas, que va a liderar la campaña municipal, de gobernadoras regionales, de convencionales, de la ADC, y no tengo duda que vamos a ser protagonistas de las primarias de unidad constituyente y que vamos a tener la posibilidad de recuperar el gobierno y tener una presidenta de la República Demócrata Cristiana. Un pequeño paréntesis porque hace un ratito conversamos con el presidente de Comunes del Frente Amplio y cuando le preguntamos por la candidata Jimena Rincón, él dijo, bueno, porque en la DC hay muchos mundos, dice, ojalá que esté más cerca de la senadora Yarna Proboste que de Huachaín. ¿Dónde usted la ve más cerca? La verdad es que me parece totalmente inapropiado ese comentario. Somos todos demócratas cristianos. Comunes que se preocupe de sus problemas, tiene harto lo que queda del Frente Amplio. Ellos tienen ya su candidato, se pusieron detrás del Partido Comunista. Los problemas de la DC que no los tenemos, además, nos preocupamos, nosotros estamos unidos, estamos trabajando juntos, así es que feliz, pues, yo sé que a muchos les encantaría tener a una DC subordinada a otras fuerzas políticas y mientras yo sea presidente eso no va a ocurrir. Bueno, ahora sí, volviendo a lo suyo y algo que también tiene que ver con otro partido. ¿Qué le parece la posibilidad del Partido Socialista y el PPD de presentar un puro candidato único en la primaria? Mire, están en su derecho y si lo hacen no tenemos ningún problema. Nosotros hemos dicho vamos a ir a esa primaria, si van divididos, van juntos, van revueltos, como quieran, nos da lo mismo, vamos a ir a la primaria porque no le tenemos miedo a la primaria. La ESE ha demostrado que nos va bien en las primarias, fuimos los grandes ganadores de las primarias de gobernadores, las primarias de alcaldes, tuvimos una participación sorprendente en la primaria presidencial, así es que iremos a la primaria como quieran. Lo que sí yo considero que es un error, y eso es una opinión, no me estoy... no estoy tratando de influir o entrometerme en una decisión que es propia de los partidos. Lo que yo digo, mire, ¿de qué nos queremos preocupar? ¿De ver cómo derroto a mi aliado?
o cómo fortalecemos con la mayor cantidad de candidaturas posible la primaria legal de unidad constituyente y los partidos que se quieran sumar, o los liderazgos que se quieran sumar para poder ganar la elección presidencial. A mí me interesa ganar la elección presidencial y paso que fortalecer esa primaria, ¿eh? Y no debilitarla. Pero de alguna manera eso puede generar, quizás unos dirán, una competencia desleal o tener ventaja, porque podrían, si uno hiciera la suma, en realidad, podrían tener más posibilidades. ¿Quién? Si fueran dos partidos juntos con un candidato, versus ir cada candidato, cada partido con un candidato. Pero está bien, puede ser. Si es que ellos toman esa decisión es porque están pensando en cómo le ganan a la ADC. Y la verdad es que yo no estoy preocupado de cómo le gano al PS o al PPD. Mi preocupación es cómo tenemos una primaria donde los ciudadanos decidan entre el catálogo, entre el menú más amplio de candidatos y que logremos movilizar a la mayor cantidad de gente para que nuestra primaria ojalá sea la más votada y que podamos no solo pasar a segunda vuelta, sino que ganar la presidencia de la República. Eso es lo que me interesa. Entonces, cuando uno está preocupado de un objetivo distinto, mayor, la verdad es que pasa a segundo plano el ver cómo la ingeniería electoral me permite ser más competitivo con mi aliado. Yo creo que es un error, lo dicho, no lo comparto, pero lo respeto, es su decisión. Si ellos quieren preocuparse más de cómo le ganan a la ADC que cómo potenciamos la primaria, es decisión de ellos, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que ser responsable de eso. Nosotros queremos ir a la primaria porque sabemos que lo que está en juego y vamos a ir en cualquier escenario. Si van separados, van juntos, van como quieran, vamos a ir porque creemos en nuestra candidata, creemos en la fortaleza de nuestra idea, estamos trabajando en nuestro programa, creemos en un partido que está activo, que está de pie, ¿no es cierto?, que ha demostrado ser el campeón hoy día de las primarias con mucha capacidad de movilización y que siente que es el momento para poder realmente hacer cambios sustantivos en nuestra sociedad. Creo que el escenario constituyente es un escenario maravilloso para eso, pero también tenemos que ser capaces de ofrecer gobernabilidad, estabilidad, y creo que eso es lo que es lo distintivo de la democracia cristiana. Yo creo que eso es lo que quiere la mayoría de los chilenos. ¿Cuánto cree que puede pesar estabilidad en este escenario? ¿Cuánto cree que puede pesar el factor Bachelet? El hecho que ella haya apoyado a una candidata, ya hemos visto que prácticamente varios de los candidatos de la oposición se han declarado bacheletistas también, incluyendo su propia candidata Jimena Rincón, entre otros. Mira, a mí no me gustan los ismos, no me gustan cuando se baja una persona, a mí me gustan cuando la discusión en torno a proyectos, ideas. Yo quiero decir que Bachelet fue una gran presidenta, ¿ya? Y yo creo que mientras más tiempo pasa, más se valora lo que fue sus dos gobiernos, ¿ya? Sobre todo después del desastre de este gobierno, ¿no es cierto?, que fue muy crítico, que torpedeó permanentemente el segundo gobierno de Bachelet. Hoy día la gente más valora, de todo punto de vista, desde el punto de vista de cómo se avanzó en materia de seguridad social, en materia de equidad, en materia de igualdad de derechos, pero también en materia de reformas políticas, ¿no es cierto? Se terminó con el sistema binominal, y también de la estabilidad que tenía el país. Entonces, yo sinceramente creo que es un tremendo liderazgo el de Michelle Bachelet, es un capital político no solo de las fuerzas progresistas, sino que es un capital político de Chile, ya un orgullo que hoy día sea la alta comisionada de Derechos Humanos, hay que cuidar ese liderazgo y ese legado. Pero creo yo que Chile hoy día no está para un dedazo, para que alguien diga, ella es mi candidata y pongo una firma y ella es, y estamos todos detrás de ella. Yo creo que Chile hoy día, ¿no es cierto?, en definitiva, y ella tiene todo su derecho a hacerlo, yo no estoy cuestionando que lo haya hecho, tiene todo el derecho como ciudadana Michelle Bachelet de apoyar a la candidata o candidato que estime pertinente. Pero creo que los ciudadanos hoy día van a elegir por quien de alguna manera represente mejor el proyecto y crea que es la persona más idónea para poder derrotar a Chile Vamos, al continuismo de Sebastián Piñera, al continuismo de este mal gobierno, a una derecha que no trepida en ponerse de acuerdo para defender el modelo y poder defender la actual constitución, y que fue capaz de borrar de un plumazo todo el discurso progre de última hora que tuvieron algunos de sus dirigentes a propósito del estallido social, cuando terminan pactando con José Antonio Kast para la elección de constituyente. Eso demuestra lo que es la derecha, una derecha que se atrinchera para poder defender el statu quo, cuando yo creo que la sociedad chilena va en un sentido distinto. Pero nosotros queremos que ese sentido distinto sea un camino seguro, con un objetivo conocido, con un destino, ¿no es cierto?, claro para los chilenos, y no un salto al vacío. Y creo que eso es lo que representa la democracia cristiana. ¿Y qué le parece que la derecha, pese a lo que usted menciona, pese a los problemas que tiene el gobierno, la baja evaluación, el estallido social y todas las crisis que ha estado enfrentando, tenga tantos candidatos bien posicionados, o por lo menos en términos relativos bien posicionados en la encuesta?
Bueno, la verdad es que hay que ver qué es lo que ocurre si al final las elecciones se ganan cuando se cuentan los votos. Lo importante no es ganar en la encuesta, es ganar en las elecciones, ¿no? Eso es lo importante. Y sí, uno sabe cómo se infla siempre a los candidatos de la derecha. Imagínense hoy día que se llega a la cosa, yo creo que descarada, yo quiero usar ese concepto incluso, de que el ministro de Hacienda abandona el buque cuando se estaba negociando la etapa final de la reforma previsional, donde él era uno de los interlocutores del gobierno, cuando estamos en plena segunda ola de la pandemia y las familias y los pequeños empresarios de Chile están desesperados para saber qué es lo que los va a apoyar el gobierno ante esta segunda ola, que empiezan a aumentar nuevamente las cuarentenas, las otras se prolongan y no hay ninguna respuesta, y el ministro de Hacienda abandona el buque para ser candidato presidencial. Esto quiere decir que el gobierno bajó la cortina definitivamente. Es de una irresponsabilidad mayor. En medio de una tremenda crisis económica, sanitaria, como la que estamos viviendo, que el ministro de Hacienda abandone el buque para ser candidato, más preocupado del interés personal o de su partido que el interés de Chile, me parece de una irresponsabilidad mayor. Eso nunca antes visto, menos en el momento en que estamos viviendo. Entonces, se paraliza todo y ahí finalmente, ¿qué le parece o qué espera la llegada del nuevo ministro, Rodrigo Cerda? Pero sin ninguna expectativa, ¿qué es lo que va a hacer? No le queda nada a tiempo. La verdad es que a mí me parece insólito, quiere decir que este gobierno está totalmente desconectado con la realidad. Y además, usted me dice, bien posicionado, ¿usted cree que ya tiene alguna posibilidad el ministro Briones cuando fue el ministro de Hacienda que creyó que la pandemia le iba a solucionar con un bono de 50 lucas para un par de familias? El causante de que volviera las ollas comunes a este país, él es el rostro, el responsable de que tuvieran que volver las ollas comunes, que la gente tuviera que, para no morirse de hambre, tener que hacer ollas comunes en tantas poblaciones, en tantos lugares, porque el gobierno no llegaba con apoyo ni directo, ni rápido, ni oportuno. Él es responsable, el señor Briones. Él es el rostro, digamos, de que la gente ha tenido que pasar hambre. Él es el rostro después de los portazos que le intentó dar a los dos retiros del 10%. Él es el rostro, ¿no es cierto?, de que la solución para las pymes era seguir endeudándose. Y para la clase media también. Entonces, creo yo que no tiene ninguna posibilidad, porque Chile sufrió, en definitiva, esta mirada tremendamente egoísta e indolente, donde la persona tiene que ser esclava de la economía y no la economía al servicio de la persona en un momento tan especial como la pandemia que estábamos viviendo. Entonces, cuando usted me dice bien posicionado, es que no están viendo el Chile real. En los titulares de los diarios sí, puede estar bien posicionado, pero me gustaría que fuera el ministro Briones a La Pintana, o que fuera con Chalío, que fuera a darse una vuelta, ¿no es cierto?, por la región de la Araucanía. Claro, a ver cómo le va el ministro. Él todavía no apareció en la encuesta. Yo me refería a los otros candidatos que ya sí están más consolidados, Elis Matei, Joaquín Lavín. Pero mira, la tía fue candidata, yo iba a ser alcaldesa de Providencia, bien, pero Joaquín Lavín, todos sabemos que gana la encuesta y no gana la urna. Está todo muy abierto entonces. Juan, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Que tenga una muy buena semana. Gracias, Bárbara, que esté muy bien. Los dejamos invitados a seguir junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.